¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues iniciamos la tercer clase ya de este módulo de lo que nosotros estamos llamando primeros rudimentos para la vida cristiana. Es uno de los temas que más nos encantan porque habla sobre la salvación, habla sobre entender, ¿verdad?, de dónde fuimos salvados, cómo fue que el Señor Jesús nos salvó. Así que hoy vamos a aprender mucho. El tema de hoy es una salvación tan grande. Iniciamos. Vamos a ver nosotros Hebreos capítulo 2 y leeremos del versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos para allá. Hebreos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice así: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es que realmente la salvación que el Señor nos ha brindado a nosotros es una salvación muy grande. Es una salvación muy completa, entera, profunda, ¿verdad? Plena. Y vamos a ver cuál fue para nosotros, o cuál es para nosotros, pues esta situación de la salvación tan grande. Y lo primero que dice ahí en sus hojas, ustedes van a verlo en el título, nuestra posición original. Vamos a ver Génesis capítulo 1, verso 26 y leeremos hasta el versículo 31. Génesis 1 y vamos a leer del versículo 26 hasta el 31. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo el árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Verso 31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Primero vamos a ver, nosotros, dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Imagen en griego, esto tiene que ver con la palabra icon o ícono, que significa representación o proyección. Esto es por fuera. Y cuando dice semejanza, habla por dentro. Esto es semejanza, sementera, semilla, nuestra naturaleza. Mientras que la imagen es representación, es proyección de Dios. Nosotros estamos para representar a Dios, estamos para representar y para proyectar al Señor. Y también dice la Escritura que no solamente esto es por fuera, sino que por dentro llevamos también mucho de su propia naturaleza. Entonces, ¿cuáles eran las capacidades que nosotros estamos observando? Prácticamente son 5. Fructificar, que significa dar fruto; multiplicarse, que significa que nosotros podemos duplicarnos, multiplicarnos, triplicarnos o multiplicarnos, ¿verdad? Llenar la tierra de toda la obra y la administración del hombre. Sojuzgar, esto es dominar con violencia, o señorear. También esta es la quinta cualidad con la que el Señor nos dotó, ¿verdad?, que significa disponer imperiosamente de las cosas como si fuéramos los dueños. Entonces tenemos 5 cualidades en el origen. Vamos a ver primero nuestra posición original, y teníamos imagen, semejanza, capacidad para dar fruto, capacidad para multiplicarnos, capacidad para llenar la tierra, para sojuzgarla, esto es dominar con violencia, y también para señorear. Entonces, estas son las capacidades y la naturaleza con la que Dios nos creó. Y todas estas capacidades inherentes que estaban en Dios en un principio, bueno, pues ahora están en el hombre, le equipan
Porque si Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que nos represente y tenga que, ¿verdad?, administrar toda la tierra y todo el huerto del Edén, entonces es ahí donde dice la palabra de Dios que el Señor nos dotó con estas 5 cualidades. Ese era nuestro original, ¿verdad? Esto significa algo que nosotros llamamos naturaleza adámica. Esto significa que en su naturaleza adámica el hombre podía tener dominio. Una naturaleza adámica no es una naturaleza caída como la conocemos hoy, sino es una naturaleza muy ligada a la semejanza y a la imagen de Dios. Y bueno, esto es de que el hombre podía tener dominio sobre la naturaleza, sobre los animales, podía ordenarle inclusive a una semilla germinar, y así sucedía. Podía ordenarle a la naturaleza y así sucedía. Podía ordenarle a los animales y así ocurría también. Porque toda la creación estaba sujeta al hombre. Vamos a conocer la naturaleza adámica en Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús mantenía y ostentaba 2 nombramientos. El Hijo de Dios, pero también el Hijo del hombre. Jesús se manifestó y se reveló a nosotros como hombre, pero no como cualquier hombre, sí como un hombre carnal, en la carne, engendrado, ¿verdad? Pero dice la Biblia que sin una naturaleza caída, entonces era una naturaleza adámica. En sus hojas, ustedes pueden ver cómo Jesús señoreó sobre la naturaleza. ¿Cómo lo hizo? Pues inmediatamente, cuando le dice a la tempestad, calla, enmudece, y se hace grande bonanza. Eso es porque estaba sujeta la creación a este segundo Adán también en su naturaleza adámica. Sojuzgó sobre las plantas y sobre los animales. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el Señor Jesús, al llegar a una higuera, ver el fruto y buscar el fruto que había en todo el follaje, pues sencillamente no encontró ningún higo. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? El Señor dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y en ese instante se seca la higuera. Cuando se seca, bueno, pues es de que sojuzgó, dominó sobre las plantas y sobre los animales. Multiplicó. ¿En qué momento multiplica? ¿Recuerda usted la alimentación de los 5,000 panes? Unos cuantos panes, unos cuantos peces, 2 peces, 5 panes. Y entonces el Señor multiplica, y el Señor lo multiplica, pero vamos a recordar, sobraron 12 cestas. ¿Por qué? Porque el Señor multiplicó para los discípulos y los discípulos multiplicaron para la gente. Entonces eso tiene que ver con multiplicación y tiene que ver con el mandato de ser que nos multipliquemos. Y fructificar, sí, porque el Señor dio fruto, porque el Señor cayó a tierra, ¿verdad? Murió y llevó mucho fruto. El fruto es de que usted y yo estamos el día de hoy aquí, ¿verdad? Y pues eso es parte del fruto. Vamos a recordar ahora, ahí en sus hojas, tienen ustedes las citas, las consecuencias de la caída. Leeremos Génesis 3, 8. Vamos a ver para allá. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y dice así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya tenemos estudiado ahorita la posición original que teníamos, imagen, semejanza y las 5 cualidades para poder gobernar, administrar, ser los mayordomos de toda la creación. Pero vamos a ver ahorita justamente las consecuencias de la caída. Continuamos. Génesis 3, 8. Génesis 3, 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre, y vamos a ver el versículo 13 al 19.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y polvo comerás. Todos los días de tu vida. Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera, dice la Biblia, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a estudiar cada uno de los casos. Vamos a ver. Primero, el juicio a la serpiente maldijo la fauna. ¿Por qué razón? Porque le dice: ya no vas a andar, te vas a arrastrar sobre tu pecho y polvo comerás. ¿Qué pasó? Entonces, en ese momento, en el juicio sobre la serpiente, toda la creación cayó en una mutación. Existieron mutaciones. ¿Por qué razón sabemos que existieron mutaciones? Porque la serpiente sencillamente tenía pies, tenía manitas en un principio, y ahora se va a arrastrar. Ya no va a caminar, sino que se arrastrará, ¿verdad? Y eso es una mutación. De hecho, uno de los factores más importantes para generar evolución o mutación es la comida. Y por eso el Señor menciona algo y le dice: polvo comerás. O sea que también el régimen alimenticio de estos animalitos cambió. Entonces, en toda la cadena alimenticia de un animal, si cambias un hábito, la alimentación en un animal, y ese animal es devorado por algún otro, pues también se empieza a existir una mutación. Existió, más que evolución, existió mutaciones. En las plantas también observamos. De pronto las plantas empezaron a tener dientes y se volvieron plantas carnívoras. Los animales empezaron a tener colmillos y se volvieron carnívoros. Se devoraban entre sí. Después entendemos nosotros cómo es que las rosas ya no emiten perfume, ahora emiten toxinas. Luego los insectos, en su defensa, generaron glándulas con no toxinas, venenos. Todo empezó en esa maldición, ¿verdad? En el juicio hacia la serpiente. Entonces, ¿qué ocurrió? Mutación de toda la creación y de todos los animales. Las flores ahora tenían, en vez de aromas agradables, ahora tenían espinas. Y bueno, vamos a ver nosotros el juicio a la mujer. ¿Qué ocurrió con la mujer? Con la mujer se originó el dolor. No había dolor en un principio. En esa naturaleza adámica, en esa naturaleza etérea, no existía absolutamente ningún dolor. Ahora existió un dolor. En tus preñeces darás a luz a tus hijos, pero multiplicaré los dolores cuando tú estés gestando ya. Se originó el dolor, se originó la enfermedad, se originó también la muerte, ya que en un principio no existía. En el juicio del hombre, fíjese nada más, a la mujer le dice que su deseo ahora será para su marido. El hombre se enseñoreará de la mujer, ¿verdad? Bueno, ese fue el juicio de la mujer. Ahora nos vamos en tercer lugar y último, el juicio al hombre. El juicio al hombre, si usted se percata, llega con la serpiente el Señor, y el Señor señala inmediatamente a la serpiente. Llega con la mujer, inmediatamente le dicta un juicio a la mujer. Pero cuando llega al hombre, en vez de dictarle un juicio al hombre, prefiere, por ser imagen y semejanza de él, prefiere no maldecirlo a él, maldice a la tierra.
que era parte de la administración que el hombre tenía. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con todo esto? En realidad, cuando Dios pronunció estas maldiciones y pronunció estos juicios, fue debido a que se tenía que ejecutar juicio, pero en realidad se perdieron los siguientes contextos de la creación. El primer contexto que se pierde con la caída del hombre es el contexto político, el contexto de gobierno que tenía el hombre, porque ahora el hombre ya de ninguna manera podía gobernar, porque se había sujetado, ¿verdad?, a una autoridad que era ahora el príncipe de este mundo, que es uno de los títulos, uno de los adjetivos que recibe Satanás. Satanás recibe el título de príncipe de este mundo. Entonces, el contexto político, que es el contexto de que el hombre gobernaba, el contexto político cae. El segundo es el contexto espiritual, porque se escondían de la voz de Dios. Es el contexto del sacerdocio con el hombre. El hombre podía presentarse delante de Dios, porque sacerdote es una palabra que tiene significado y connotación. El significado es sacerdote, el que sacrifica, y su connotación es el uno que está enfrente de. Ese es un sacerdote, frente de Dios. Entonces, el segundo contexto, dijimos que es el contexto espiritual. El sacerdocio del hombre queda totalmente desvirtuado, completamente. El tercer contexto que se cae en la creación es el contexto familiar. ¿Por qué el contexto familiar? Pues al haber sido maldecida la mujer desde sus preñeces, ¿verdad?, el hombre no tiene ya ningún otro camino más que también hacer en esa misma maldición. El contexto económico es el cuarto y el último. Recapitulemos. Contexto primero es el contexto político. El segundo contexto es el contexto espiritual. El tercer contexto es el contexto familiar. Y el cuarto y último contexto que cayó en el tiempo de la creación fue el contexto económico. ¿Por qué el contexto económico? Porque maldijo la tierra. Ahora, usted y yo vamos a observar a cualquier lugar de nuestra estancia en la que nos encontremos, y vamos nosotros a observar, ¿verdad?, que todo proviene de la tierra. La madera viene de la tierra porque los árboles están en la tierra. Los sacos, los trajes provienen de la tierra porque esto es petroquimia. Esto es un petroquímico y sale del petróleo, sale de la tierra. Los metales salen de la tierra, los cristales salen de la tierra, la electricidad sale del agua que está en la tierra. Entonces todo sale de la tierra, porque Dios le dio como sustento al hombre, ¿verdad?, le dio la tierra. Todo lo que produzca la tierra será para que vivas. Y hay una maldición allí. Le dice: espinos y cardos, y con el sudor de tu frente la vas a hacer producir. Con dolor la vas a hacer producir. Entonces vemos nosotros que cayeron estos contextos. Nosotros vemos ahí en sus hojas, las personas que están viendo esta clase, tienen ustedes también allí cómo es de que Jesús dijo que Él había venido con un propósito. Vamos a ver cómo Jesús nos rescata de todo esto. El propósito que Jesús dice está en Mateo 18:11, y el propósito es sencillo. El Señor dijo que había venido a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? No solamente el hombre, sino también los contextos. Estos 4 contextos, ¿verdad? Y luego vemos nosotros cómo es de que Dios da una profecía justamente en el día de la caída. Vemos nosotros en Génesis 3:15 cómo dice la palabra de Dios, que Dios da una profecía. ¿Cuál es la profecía que da? Le dice a la serpiente: la simiente de la mujer, semiente, semilla, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es la herida en la cabeza que recibe la serpiente o el enemigo? Está en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, donde dice: anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz, los exhibió públicamente, despojándolos a los principados y a las potestades y triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros observamos que esa fue la herida en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza?
Paréntesis rápidamente. Si nosotros vemos a una persona que recibe un disparo en la cabeza, es mortal. Pero si lo recibe en el calcañar, que es en el talón y en la parte del talón, en la parte de ahí del talón, nosotros vemos, nosotros observamos, ¿verdad?, que un disparo en el talón no es mortal. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús le da un disparo en la cabeza, ¿verdad?, porque los despoja y anula el acta de los decretos que nos era contraria, triunfando sobre ellos en la cruz de una manera definitiva. ¿Cuál es la herida que recibe Jesús, que dice la Biblia que es en el calcañar? Pues esa está en Lucas capítulo 24, verso 5, donde efectivamente Jesús muere, pero al tercer día Él resucita. ¿Eso qué significa? Significa simple y sencillamente que el Señor Jesucristo, pues estaba completamente resucitado. Sí lo mataron, pero al haber resucitado no le hicieron absolutamente nada. Eso es comparado a una herida en el calcañar. Luego la palabra de Dios dice en Primera de Pedro 2:24 que era necesario que Él se hiciera pecado, porque Él tuvo que llevar en su cuerpo, lo dice la Biblia, usted puede ponerle pausa y checarlo ahí en la palabra de Dios, que Él tuvo que recibir y llevar en su cuerpo todo el pecado y llevarlo a la cruz. Entonces, mucho de este rescate se va a tratar de los delitos que Jesús recibe en su cuerpo, en su persona, para hacerse maldición y llevar esos pecados a la cruz. Luego entendemos nosotros, como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado era la muerte, por eso Jesús muere. ¿Y por qué es de que muere? ¿Por qué razón tenían que morir? Porque era la paga del pecado, ¿verdad? Y luego dice en Hebreos 9:22, dice la palabra de Dios que se debe de pagar con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es lo que dice la Escritura. ¿Por qué razón tenía que haber sangre? Porque Levítico capítulo 17, versículo 11 dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces es por esa razón de que Jesús era necesario hacerse pecado para llevar sus pecados en su persona, en su cuerpo, y llevarlos a la cruz. Luego de allí se debía de pagar con sangre, porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué era la sangre? Porque en la sangre está el alma, o está la vida de las personas. Entonces vamos a ver el rescate. ¿Cómo es de que Jesús, ¿verdad?, cómo es de que Jesucristo rescata completamente estos 4 contextos? Vamos a ver nosotros. Cristo debía de convertirse en hombre para llevar en su cuerpo el pecado. Y la manera de llevarlo era que se lo imputaran, se lo señalaran, se lo culparan de una figura legal. Entonces, para poderlo llevar a la cruz en su cuerpo, y así el hombre quedara libre de esa maldición y Jesús rescatara esos contextos que habían caído. En el contexto político está en Mateo 27:11. Vamos a ver Mateo 27:11, cómo es de que Jesús rescata el contexto político. Vamos a ver Mateo capítulo 27, versículo 11, dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Fíjense nada más, número 1, ¿qué figura es la que está señalándole e imputándole? Es un gobernador. ¿Cuál es el delito del cual se le estaba acusando? Eres tú rey. Eso significa un nombramiento de gobierno. Jesús, ¿qué es lo que dice? Jesús dice:
tú lo dices. Se queda callado. ¿Por qué? Porque convenía que lo declararan culpable precisamente de ese pecado. ¿Para qué? Para que si lo culparan de ese pecado, entonces él podía pagar por ese juicio, pagar por el gobierno, y ahora el hombre podía entonces recuperar su posición de gobierno. Entonces Jesús estaba recogiendo, ¿verdad? Redimiendo el contexto político. Vamos a ver el contexto espiritual. Esto en Mateo, capítulo 26, en el versículo 63 y versículo 64, que dice así, 63 y 64. Mas Jesús callaba, no se defendía. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjese, Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Quién era la figura que le estaba imputando ahorita? El sumo sacerdote, una representación del contexto espiritual. ¿Y cuál era el delito? Si es que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús dice: tú lo has dicho. No se defiende porque él quería que lo culparan de ese, según pseudo delito, ¿verdad? de ese delito, para poderlo llevar en la cruz. Y entonces él retoma ahora ese contexto espiritual. Vamos a ver el contexto familiar en Mateo 27, versículos del 23 al 24. Es allí donde Jesús lo empieza a retomar. Mateo 27, del 23 al 24, dice así: y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: ¿verdad? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que dijo el pueblo. Y entonces el pecado que le estaban diciendo era: ya crucifíquenlo. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaban las familias implicadas. Las familias, los padres, estaban dando un derecho legal sobre sus hijos, que si la sangre de ese hombre era inocente, cayera sobre nosotros, si es que ese hombre era inocente. Como era inocente, entonces la sangre de Cristo tenía el derecho de caer sobre las familias. Entonces, en ese momento, las familias serían salvas. Por esa razón es de que Cristo allí estaba nuevamente retomando el contexto familiar. Y vamos a ver ahora el contexto económico. Vamos a ver Juan capítulo 19, verso 2. En Juan capítulo 19, verso 2 dice así. Dice: y los soldados, fíjese usted, los soldados, ¿quiénes son? La clase obrera. Jesús dice allí, dice la palabra, que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Qué significa eso? Eso significa sencillamente que Jesús, ¿verdad? Significa que Jesús ahora había estado retomando todo esto de el contexto de la economía. ¿Por qué razón? Porque la maldición decía: espinos y cardos los harás cosechar. Solamente la tierra te va a dar espinos y cardos. Pero fíjese nada más, la corona era de espinos. Y por esa razón es de que con el sudor de tu frente los harás. Por esa razón es de que Jesús recibe la corona de espinas para llevar y rescatar, no solamente darle salvación al hombre, sino rescatar ahora, ¿verdad?, el contexto el contexto de las finanzas para todos los hombres. Así es como entonces Jesús rescata el contexto político, el contexto espiritual, el contexto familiar y el contexto económico, porque eso era lo que se había perdido en el huerto del Edén. Cuando Cristo paga por todo eso, entonces nos devuelve a los hombres la naturaleza adámica y las capacidades para multiplicar, sojuzgar, para señorear, para fructificar, ¿verdad?, y para dominar en la tierra,
pues todas estas cualidades son activadas en el hombre. ¿Cuándo? Cuando uno lo cree. Solamente con creer es como lo recibimos. Hemos visto muchas sanidades, muchos milagros, muchas señales, muchas operaciones del Espíritu Santo en la iglesia, en el Centro de Transformación y Milagros, precisamente porque hemos creído en esta palabra. Y bien, con el rescate de Jesús, el hombre obtiene completamente su posición original delante de Dios que tenía antes en la caída la naturaleza adámica en automático. Creyendo, se activa en nosotros. Y ahora nosotros podemos tener ese acceso a esas cualidades y no solamente a la salvación, sino a todos los contextos, al político, al espiritual, a la familia y también al económico. Que Dios te bendiga. Espera la siguiente clase.